Compañeras y compañeros, camaradas, envíos mis saludos y los saludos de mi organización, el Centro de Acción Internacional, International Action Center, Estados Unidos, desde las entrañas del monstruo, como escribió José Martí. Enviamos nuestra solidaridad al Tribunal Permanente de los Pueblos contra la Guerra Imperialista y la OTAN en el Estado español, y a todas las otras organizaciones de los países miembros de la OTAN y otros que luchen en contra de la guerra imperialista. Después de una introducción breve y general sobre la OTAN, voy a hablar de una iniciativa contra un crimen muy particular de los ejércitos de OTAN y de Estados Unidos, que es casi la misma cosa. Desde su creación en 1949 hasta los años 90, la OTAN era siempre una arma de clase dirigida por el imperialismo estadounidense contra el socialismo y contra los trabajadores del oeste europeo. En la época postsoviética, en abril de 99, Washington logró convertir la OTAN en una especie de fuerza de intervención mundial. Después, la OTAN era un útil estadounidense en Europa del Este, África y Asia Occidental. Desde 1999, la OTAN ha llevado a cabo una agresión directa contra Yugoslavia, Irak, Afganistán y Libia, y ha conspirado con fuerzas títeres en Ucrania y Siria, y con fuerzas clientes y aliadas en Israel y Arabia Saudita en todo Asia Occidental. Por ejemplo, Estados Unidos y la OTAN orquestaron el golpe derechista que depuso al gobierno legalmente electo de Ucrania en febrero de 2014 como un paso hacia la expansión del poder militar de la OTAN a la frontera occidental de Rusia. Las intervenciones de la OTAN han dejado a estos países destruidos o en crisis, con 2 millones de personas muertas y decenas de millones más hechos refugiados. No podemos imaginar una situación en donde una intervención de OTAN podía ayudar a la gente. No hay intervenciones imperialistas humanitarias. Y ahora hablamos de un crimen específico. Aviones estadounidenses bombardearon y destruyeron un hospital operado por Médicos Sin Fronteras, Médecins Sans Frontières, en Kunduz, Afganistán, el 3 de octubre. Durante 65 minutos, un helicóptero de combate AC-130U circundó el hospital, apuntando fuego de cañón y municiones incendiarias a su principal edificio que alberga la unidad de cuidados intensivos, quirófanos y salas de emergencia. Unos 180 pacientes y empleados estaban adentro. Al menos 12 empleados del Médecins Sans Frontières y 10 pacientes, todos afganos, murieron. Otras siguen desaparecidas. Para evitar este tipo de ataque, el personal del hospital había informado en repetidas ocasiones sus coordenadas GPS a Estados Unidos, a la OTAN y a las fuerzas afganas. Durante el bombardeo, los funcionarios de Médecins Sans Frontières llamaron a los funcionarios estadounidenses en Kabul y Washington, pidiendo que se detuvieran los ataques aéreos, pero los ataques continuaron durante 30 minutos más. Como consecuencia, Médecins Sans Frontières acusa a Estados Unidos de haber cometido un crimen de guerra en violación de los derechos humanos fundamentales y al derecho humanitario internacional. Médecins Sans Frontières afirma que el bombardeo fue un ataque a los convenios de Ginebra que protegen a la población civil, incluidos las y los trabajadores médicos, y prohíben bombardeos de hospitales en zonas de guerra. Estados Unidos ratificó estos principios en 1955. Después de 14 años de ocupación de Afganistán,
los imperialistas siguen perdiendo. En su desesperación, la clase dominante de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están dispuestos a cometer cualquier crimen, violando cualquier tratado internacional, burlándose de los derechos humanos y despreciando la vida humana. Somos de acuerdo con Médecins Sans Frontières y podemos decir que el bombardeo no fue un accidente, sino un crimen de guerra. Creemos que podemos movilizar una campaña en contra de este crimen con la esperanza de movilizar más tarde en las calles contra las guerras imperialistas. Siendo anticapitalistas y antiimperialistas en Estados Unidos, nos enfocamos en los crímenes del imperialismo estadounidense, pero por la más parte estos crímenes son también crímenes de la OTAN y de los países imperialistas aliados a los Estados Unidos. Bombardear hospitales es nada nuevo para Estados Unidos y OTAN. El imperialismo norteamericano es un criminal de guerra reincidente, con una larga y sórdida historia de bombardeos de hospitales y matanzas de civiles heridos y personal médico. No han sido accidentes. Son actos destinados a aterrorizar a la población y forzar a los gobiernos a rendirse. No tengo bastante tiempo para hablar aquí de los muchos bombardeos de hospitales durante la guerra de Estados Unidos contra Corea del Norte y contra el norte de Vietnam. Cuando Estados Unidos y la OTAN libraron la guerra para desmantelar Yugoslavia, la OTAN lanzó misiles de crucero contra un hospital de Belgrado, dejando caer bombas de racimo en un hospital en Nice. Durante la invasión y ocupación de Afganistán por Estados Unidos en 2001, aviones de guerra estadounidenses bombardearon a continuación al menos 6 hospitales y clínicas en Kabul, Kandahar, y tiraron una bomba racimo de 1,000 libras en un hospital de Herat. En la campaña de bombardeos, conmoción y pavor de 2003 contra Irak, aviones del Pentágono bombardearon un hospital de maternidad de la Media Luna Roja de Bagdad, matando y hiriendo a médicos y pacientes. Un año después, en Fallujah, cohetes estadounidenses arrasaron el recién construido hospital Ain Nazal. Bombas estadounidenses mataron a 63 empleados y pacientes en la clínica central de salud de Fallujah. La lista contiene solamente unos ejemplos de los crímenes de guerra de Estados Unidos y la OTAN de este tipo, pero no todos. Tal vez las y los camaradas en el tribunal pueden ayudarnos con información sobre los bombardeos de hospitales. Saludos otra vez por las manifestaciones en Portugal, en el Estado español, en Italia en octubre contra el ejercicio de guerra Trident